dice que siempre nosotros tenemos que, él lo decía desde el principio, tenemos que comprometernos con la construcción de competencias y valores, y él no trabajaba en educación, pero como era una persona tan desarrollada cognitivamente, lo invitaban a muchísimos eventos. Entonces, si él estaba en eventos de educación, él daba su opinión, y eran opiniones muy certeras, ¿cierto? Por ejemplo, la educación ahora tiene que asumir más responsabilidades, y eso lo decía él hace cuánto, porque las familias se están debilitando con los esquemas modernos. Pues hoy ni qué tal que lo hubiera visto hoy, en lo que vamos. Entonces, ¿a quién le cae esa responsabilidad? A las instituciones de educación superior. Y hay que construir competencias. La construcción de competencias, ni siquiera cognitivas, ni siquiera se hacen dictando clase, ni siquiera. Porque nosotros tenemos que movernos al modelo del impacto real, que es el aprendizaje. Es que nosotros como profesores ya sabemos que sabemos, ya escribimos sobre lo que sabemos, investigamos sobre lo que sabemos. Ahora, nos tenemos que asegurar es que el muchacho realmente desarrolle conocimiento y lo sepa aplicar, que eso no es nada fácil. Entonces es un modelo de impacto, de un modelo de percepción que puede darse aquí, que es mucho más fácil evaluarlo por percepción, cuántas horas de clase se dan, qué tan cumplidos son los profesores, tienen muy buena dicción para hablar, se le entiende lo que dice. Eso es un modelo desarrollado desde la esfera de la enseñanza. Pero cuando yo voy al aprendizaje, entonces me tengo que estar moviendo hacia acá y no hemos llegado ni a la mitad, estamos moviéndonos. Cuando tengo que llegar acá, ya la pregunta no va enfocada al profesor, a pesar de que les dije, el eje nodal en pregrado para desarrollar la calidad es el profesor, claro, es el profesor enlazado con todo lo que se llama gestión académica y entre todos jalona. Pero ¿dónde mido? Mido en el muchacho. A pesar de que este es el que jalona, la medición se hace acá, en el aprendizaje. ¿Usted qué sabe de lo que la institución dice que usted debe saber? ¿Usted qué tanto éxito ha tenido afuera? ¿O hace parte del gremio de taxistas, ingenieros, arquitectos y abogados? Todo impacto, impacto, impacto. ¿Usted realmente cómo está transformando la sociedad? ¿Cómo está transformando el mundo? ¿Cómo Colombia cada vez es un país con personas realmente profesionales, realmente capacitadas para el hacer, realmente innovadoras, emprendedoras? ¿Cómo eso lo estamos logrando? Entonces, fíjense que el modelo basado en la percepción no nos da esos indicadores. Uno dice, ¿tiene reglamentos? Sí. Sí tenemos reglamentos, tenemos el PEI escrito en un libro muy bonito, tenemos el acta de fundación, tenemos el reglamento de estudiantes, de profesores. Y entonces, ¿quién se sabe esos reglamentos? ¿Quién los aplica y cómo los aplican? Yo les doy un ejemplo simple y vergonzoso además. En Colombia tenemos una constitución y eso no solamente lo deben aprender los abogados, porque es que eso lo que tiene son los conceptos básicos para ser ciudadano colombiano. Lo básico. Lo básico. ¿Usted qué deberes tiene como ciudadano? ¿Usted qué derechos tiene como ciudadano? Y vaya a ver quién ha leído la Constitución. Usted entra en discusión con académicos, investigadores portentosos. Oigan lo que les estoy diciendo. Investigadores a los que les tienden tapetes en el país y no tienen la más leve idea de lo que es debido proceso. Entonces todo lo que hacen es arbitrario, todo. No, es que yo opino, yo creo, yo pienso, es que esto tiene que hacer así, punto. Y eso es una competencia mínima de ciudadanía, mínima. Eso, mejor dicho, raya con el absurdo. Entonces, ¿a mí de qué me sirve saber que una institución tiene todos los reglamentos habidos y por haber, que los edita perfectamente, que los distribuye por todos lados? Si yo lo que realmente quiero saber es quién los aplica y cómo los aplica. Y eso no se mide con percepción.
Esto se mide con percepción, porque yo le digo a los profesores, ¿ustedes saben que aquí hay un reglamento estudiantil? Sí, todos van a levantar la mano. Pero cuando yo le digo al estudiante, ¿usted qué uso ha hecho del reglamento estudiantil? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo vive? Porque es que las normas son para vivirlas, y si entonces a uno no le gustan, pues las modifica, pero no las desecha, sino que las modifica. No saben, ellos no saben. El modelo pedagógico, por ejemplo, también volviendo al tema de documentos. Una vez estaba mirando una institución y me mostraron el modelo pedagógico. Muy bien escrito, por cierto, muy bonito, muy organizado, estupendo. Hablaba en primera instancia de que la evaluación no era un elemento formalista de medición de conocimiento, sino una herramienta para construir conocimiento colectivamente, para desarrollar competencias. O sea, daba unas descripciones de la evaluación increíbles, muy bien hechas, muy bien escritas. O sea, lo hicieron los mejores pedagogos que había. Pero cuando me reuní con los profesores les dije, ¿ustedes cómo evalúan? Primero les pregunté, ¿ustedes saben qué modelo pedagógico específicamente en el área de evaluación tiene esta institución? No, pues sí sabemos que hay un modelo pedagógico y nos lo dieron en un librito amarillo. Claro, pero ¿qué evaluación dice que hay que hacer allá? ¿Cómo evalúa usted? Ah, pues hago un quiz de falso verdadero y hago exposiciones. Primer punto, el modelo pedagógico decía que las evaluaciones tenían que ser colectivas. O sea, ningún profesor podría estar evaluando individualmente, ninguno, porque el modelo pedagógico de la institución lo decía, colectivo, y daba el sustento, decía, la evaluación debe ser colectiva, dialogada entre la academia, porque eso evita sesgos y evita arbitrariedades entre los profesores. Sí, porque somos humanos, es que todo esto son acciones humanas. Entonces un profesor puede decir, incluso ni decirlo ni pensarlo, sino que sencillamente lo siente. Qué estudiante tan fastidioso. Y eso se puede reflejar en la evaluación. Entonces ellos lo decían, para evitar sesgos, la evaluación debe ser colectiva, o sea, ni siquiera la podían hacer individual, y no sabían que la evaluación tenía que medir competencia, o sea, que yo en primera instancia tengo que tratar de desarrollar los valores de la institución, los valores. ¿Cuál es el problema con los valores en la evaluación? Que los valores institucionales hay que vivirlos. Uno no puede pararse al frente de un auditorio y decir, mira, aquí el valor prioritario es la verdad, porque el estudiante eso le entra por un oído y le sale por el otro, porque no comprende eso. Es que los valores no se comprenden, los valores se viven. Entonces lo que el estudiante tiene que tener son profesores que actúen con esos criterios, es decir, que si en la clase un estudiante le preguntó, desde una pregunta muy inteligente hasta una muy torpe, él contesta, explica, dinamiza, pero no calla a la gente, no esconde su duda, ni esconde su incapacidad, ni su falta de conocimiento, que uno muchas veces los tiene, porque estos muchachos cuando uno menos piensa le preguntan unas cosas que uno tiene que decir, qué pena con vos, Jairo, pero ese tema yo no lo he leído. Eso es demostrar el valor de la verdad. Yo no he leído eso. Normalmente soy muy estudiosa, no lo he leído. Te prometo que mañana hacemos esa discusión, punto. Pero no le dice, vea, ¿sabe qué? Cállese, que es que de eso no vamos a hablar aquí. Porque el muchacho internamente entiende el mensaje. Dice, él no sabe y me está dando la vuelta. Entonces, los valores se viven. Los conocimientos es otra forma de evaluarlos. Claro, yo tengo que preguntarle al estudiante mediante un quiz. Normalmente, ¿usted entiende qué cosa es una prueba en un proceso? Pues explíquemela o dígamela. Pero después tengo que ir a decirle, usted sabe interrogar, porque es que usted va a salir de aquí a que la gente le ponga en sus manos la libertad. Usted sabe interrogar a un testigo, y no es suficiente con que el muchacho en un papel me escriba así. No, yo lo tengo que parar ahí, con un caso concreto, y decirle, haga las preguntas que haría en un estrado judicial, hágalas, yo lo miro y discuto con usted el caso. Esa es otra forma de evaluación muy distinta. Entonces,
ejemplarizantes para ustedes de cómo un modelo cambia desde lo que es descriptivo eminentemente y de percepción a lo que es real y vivido, ¿cierto? Yo tengo que crear experiencias de vida y eso es otra cosa. Entonces por eso el modelo se mueve. Incluso me parece muy interesante lo que ustedes dicen, están adoptando un modelo más de diálogo, de análisis, de discusión. Excelente, es que así es la única manera de uno llegar a un esquema tan complejo como este, ¿cierto? De ponerse de acuerdo, porque allá debe ser. Nosotros tendremos que ir corriendo el modelo cada vez más, ¿cierto? Cada vez más. La última revisión que tuvimos de ECA, de hecho, nos decían, miren, primer punto, miren hasta dónde nos están llevando. El análisis que nos hacían los pares de ECA nos dijeron algo que a mí me causó mucho impacto, porque supuestamente vivimos en sociedades democráticas y uno cada vez se da cuenta que tiene una cantidad de vacíos pero enormes. Ellos decían, ustedes en el modelo educativo no están teniendo en cuenta sino el imaginario de la academia, no más. Ustedes, ¿por qué no integran el imaginario de, por ejemplo, los padres de familia, la familia? Y además, el querer o la perspectiva o el ideal que el estudiante está poniendo en esa institución. O sea, ¿eso por qué no se ve en ningún lado? Aquí solamente hay dos puntos de discusión: lo que dice la política pública, que es lo que dice el gobierno, y lo que dicen los académicos. Y fíjense que tiene toda la razón. Porque cuando uno entra a una universidad como estudiante, uno tiene que tener un ideal creado, ¿cierto? Yo pongo mi confianza, y lo mismo la familia, yo pongo mi confianza en esta institución, en este tipo de institución, porque yo creo que mi muchacho va a salir de aquí con ciertas capacidades, y esa discusión nunca nosotros la hemos dado, ni tampoco la de los estudiantes. Entonces ellos decían, ¿por qué en los equipos evaluadores, miren qué tan importante eso que decían, no hay por lo menos un representante de los padres de familia y un representante de estudiantes en los equipos evaluadores? O sea, cuando llegan los padres a la institución, que eso es fuerte, porque una cosa es que yo a ustedes aquí les traiga 3 o 4 académicos con los que ustedes discutan, ¿cierto? Pero otra cosa es que traigamos aquí a un padre de familia y el padre de familia empiece a decir, mire, pero es que a mí esto como que no me parece, esto cómo lo están haciendo, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está no sé qué? Y eso es otro modelo totalmente distinto, es mucho más dialéctico, mucho más lógico dentro de unas perspectivas democráticas. Hasta allá nos llevaban, nos decían, tienen que empezar a pensar en eso, tienen que hacerlo. Los que han asumido acreditaciones internacionales, algunos se han dado cuenta que les mandan dentro del equipo de pares un estudiante. A una universidad aquí, en Colombia, supe que le había llegado, entonces yo hablé con el rector y le dije, ¿cómo le fue a usted con esa visita donde había un estudiante adentro del equipo? Entonces me decía, eso fue otra dinámica. Porque miren, cuando llegó el equipo de pares a la universidad, que venían del exterior, los académicos, pues bueno, en su formalismo académico, ¿cómo les va? ¿Cómo estaban? Primera reunión de empalme, bueno. El estudiante cuando llegó ya lo estaban esperando en la puerta comitivas de los estudiantes de la institución. Había creado una cuenta de Facebook o de Twitter o yo no sé de qué y había llamado a todos los estudiantes de la institución. Les había dicho que iba de evaluador, que le contaran los problemas, que le dijeran cómo estaban las cosas, que crearan comités de estudio y de análisis y que se iba a reunir con todos ellos. Entonces, claro, el muchacho llegó como Pedro por su casa. Todo el mundo lo estaba recibiendo, feliz, ya tenía amigos, conversaron y empezaron a trabajar, mientras los otros apenas estaban conociendo. Entonces miren las dinámicas tan distintas. Hacia allá nos están empujando. Nosotros no hemos cambiado, digamos, el modelo de evaluadores todavía, porque habría que pensar muchas cosas. Pero solo les hago la reflexión para que vean hacia dónde se están moviendo, digamos, las estructuras, que yo creo que eso es muy importante ahora que ustedes están iniciando un paso tan vital para la institución como la acreditación institucional, que para nosotros es un éxito, porque el CNA quiere, en la medida de las posibilidades, que todas estén ahí. Adelante. Sí, en
empalmando un poco con lo que... ¿Me escuchas? ¿Desde ahí? Sí, escucho muy bien, sí. Gracias. Gracias. Empalmando un poco con lo que acababas de clarificar, yo observaba y me causó curiosidad que hay dos palabras dentro del reconocimiento, que estamos en un nuevo paradigma que es el de la sociedad del conocimiento, que son las únicas que estaban absolutamente en mayúsculas. Una era internacionalización y la otra era investigación. Sí. Y de otro lado, hilando un poco, también teníamos unas referencias regionales, llamémoslo así, en donde no nos hemos podido poner de acuerdo, y otro mundo aparte, que era como el mundo allá arriba, Europa, Estados Unidos, anglosajón y demás. La primera pregunta es hasta qué punto estamos realmente rezagados críticamente con respecto a las dinámicas de la investigación y de la academia global. La segunda tiene algo que ver, pero que es diferente, es hasta qué punto dentro de esta movilidad o esta transicionalidad de los, digamos, paradigmas sobre las competencias, el aprendizaje versus la enseñanza, y ese eje para el pregrado, que es el profesor, y el eje para el posgrado, que es el estudiante, no se mueve hacia el estudiante también para el pregrado, visto que si no se genera ese vacío casi insalvable entre el pregrado y el posgrado, cuando el estudiante acostumbrado a una dinámica no de motivarse por construir conocimientos, sino de simplemente recibirlos, está agotado de ello y no quiere ya más de eso, y sin embargo estamos pretendiendo lo imposible, y es sin tener una formación básica, porque nosotros los académicos y los profesores y los investigadores, los muy pocos que existamos en Colombia, somos bichos raros, ¿sí? Y ahora resulta que al parecer todos, es la sociedad en su conjunto la que se tiene que volver investigadora de alguna manera, ¿sí? Porque es el paradigma mundial. Entonces, ¿hasta qué punto estamos equivocados siguiendo todavía con el eje del pregrado en el profesor y estamos favoreciendo ese vacío real hacia el posgrado? Okay. Muchas gracias. A ver, lo primero es, estos dos están en mayúscula porque obviamente son unos conectores sumamente importantes con el exterior, es cierto, como tú lo estás planteando, y apenas en el modelo 2012 en pregrado surgen como factores nuevos. Antes estaban metidos aquí en procesos académicos. Luego ahora en el de 2012 los sacamos y los ponemos a flotar solos como lineamiento. O sea, nosotros les damos unas guías, esperamos que ustedes las superen muchísimo. Entonces por eso están afuera. Con relación a cómo estamos con relación al exterior, ¿cierto? Eso es muy difícil de contestar, es sumamente complicado, pero te voy a dar más o menos unos dos ejemplos para que más o menos nos armonicemos. A ver, primero, nosotros tenemos que vivir en nuestra realidad, ¿cierto? Eso es así de sencillo. Es como cuando yo le digo a mis estudiantes, el Estado Social de Derecho no es un Estado benefactor. ¿Por qué? Hombre, porque el Estado benefactor surgió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y surgió con toda la plata del Plan Marshall. Ahora muéstrame aquí la plata donde está para crear un Estado benefactor, ¿cierto? Entonces, uno tiene que asumir su responsabilidad de país. Este es nuestro país, es un país sumamente importante por todos los recursos que tiene. Arrastramos una cantidad de problemáticas demasiado complejas que muchos otros países no arrastran, pero es nuestro mundo y nuestro contexto, y dentro de ese contexto hay una realidad sumamente cruda. Si miramos educación, que uno lo mapea geográficamente, y realmente la concentración de instituciones y de programas acreditados está en 4 ciudades del país, ¿cierto? Entonces, un país absolutamente gigante, porque si uno lo compara con Europa, con Italia o Francia o España, este es un país geográficamente mucho más grande, y la concentración que tenemos es básicamente Bogotá, Medellín, Barranquilla, algunas cositas Cali, listo.
Si usted mapea, no, el resto está transparente, ahí no hay nada. Hay algunas instituciones creadas, no más. Entonces eso es deprimente, digamos, para la labor que hay que hacer. Pero por otro lado es también un rango de optimismo porque significa que tenemos mucho trabajo. O sea, desempleados no nos vamos a quedar. Entonces eso es bueno. Hay mucho que hacer y es nuestra realidad. No es la realidad de Europa. Ahora, como nosotros tenemos que movernos unas dinámicas mundiales, obviamente, tenemos que ver ellos cómo están, en qué van, cómo han evolucionado, porque nuestros estudiantes tenemos que conectarlos con el mundo, no los podemos dejar encerrados en el marco del país-nación, ¿cierto? De Estado-nación, eso sería un absurdo. Entonces estamos obligados a movernos de tal forma que seamos un interlocutor válido a nivel internacional, más o menos es como eso. Hay dos estudios que yo se los mencionaba para mirar solamente el ejemplo, hablemos de comunidad académica. Hay dos estudios que nos dicen muy clarito cómo estamos nosotros en academia. Es muy complicado. Les voy a dar dos modelos básicos como ejemplo. Primero, el modelo europeo. Cuando mi maestro, el director de mi tesis doctoral, pensó, yo quiero ser profesor universitario en Italia, lo primero que tuvo que hacer es estudiar como un loco, terminar un doctorado, hacer un libro gigantesco y escribir por lo menos 18 artículos para volverse visible para una universidad, visible, para poder entrar a una universidad, entrar. Y eso lo tienen que hacer todos. Y se vuelven en el único profesor, en el maestro del área. No hay más profesores alrededor de ellos, él es el maestro. Los otros tienen que esperar fila para entrar, cuando él deje el cargo, y empezar a luchar por el cargo. Cuando un maestro entra a una universidad, luego tiene que ganar, ahí no se llama todavía maestro, él ahí es doctor, es un doctor con producción y logra entrar. Luego de que logra entrar a la universidad con esa alta producción, tiene algo para decir, tiene 10 años en los cuales él debe convertirse en un maestro del arte, o sea, el máximo de los máximos. Entonces en los 10 años, él tiene que producir a unas dinámicas aceleradísimas, artículos, leer, investigar, sacar libros, acumular su hoja de vida y luego someterse a unas pruebas que le van a decir usted es un maestro de vida. Entonces en 10 años conserva su cargo y ya se vuelve un maestro. No creo que les tenga que hacer el referente nuestro, ¿cierto? Bueno, que es bien complicado, porque nosotros hemos dicho, es que hay que tener doctores, pero cuando uno le dice eso a la institución entienden que es colgar diplomas. Eso no es tener un doctor. De hecho hay un montón de doctores que no sirven ni para trancar una puerta. Usted les dice, téngame la puerta que voy a salir, y le dice, no, porque yo soy un doctor. Les dice, ¿te clase empleado? Menos porque es un doctor. Entonces es sumamente difícil. Y usted ve los doctores europeos y esos pobres tienen todo el trabajo del mundo. Todo, ni que atienden secretaria. Entonces es una dinámica muy dispar, ¿cierto? Muy dispar. Si uno mira el modelo anglosajón dice, usted tiene que ser doctor para estar en la universidad. O tener avanzado el estudio de doctorado bajo la promesa de que lo termina en 1 o 2 años cuando entró a la universidad. Y si no, sale. Luego de eso, cada 2 años lo están evaluando de acuerdo a su producción como doctor, ¿cierto? Como doctor. Entonces un doctor es un cúmulo de competencias, es un eje de desarrollo. Un doctor debería de ser un productor de ideas, de investigación, de redes, de conocimiento, de semilleros, un jalonador de paradigma, eso debería ser un doctor. Nosotros, ustedes lo saben, le hemos hecho el esguince al tema mucho rato. Total que si nosotros calificamos las instituciones por esos 2 paradigmas, todas se nos hunden. Porque nosotros a duras penas estamos tratando de que entiendan que tienen que ser por lo menos magíster, pero no por el título, ¿cierto? Y para colmos tenemos disciplinas como el derecho, donde todavía dicen que lo más importante son los catedráticos.
Entonces, y después dicen que es que una cosa es lo que se aprende en la universidad y otra en los juzgados. Entonces, ¿y usted para qué se mata 5 años en una universidad? Yo creo que estas carreras las deberíamos de cerrar y entregarle al SENA algo que se llama algo así como práctica judicial. Y en 6 meses usted aprende lo que hacen en un juzgado. Porque es absurdo, o sea, es que nosotros rayamos con el absurdo en muchas cosas. Y ahí sí se mueren de la ira cuando les digo eso. Pero es que entonces, ¿en qué estamos volviendo la academia? Eso es un circo, se nos vuelve como un circo y eso no es. Entonces ese digamos que es un paradigma. En el tema de investigaciones, pues ustedes ven ahora el cambio que tenemos con Colciencia, no hemos podido asentar fuertemente los grupos. Los grupos ya habían asumido un paradigma de clasificación, entonces decían, bueno, yo logro ser A1, será, si hago esto, si hago aquello, si acumulo. Estábamos empezando a pensar en revistas indexadas, estábamos empezando a entrar como en unas dinámicas interesantes de investigación, que son las que se mueven en el exterior. Y ahora nos cambiaron todo el modelo, pero es que ni siquiera nos lo han cambiado. Llevamos como 3 años discutiendo que nos van a cambiar el modelo. Y lo peor de todo, no nos han cambiado el modelo, no nos han dicho cómo nos van a medir, no nos han dado el incentivo, porque es que el ser humano no mueve con incentivos. Y si usted entra a Conciencias, el grupo que era A1, como el mío, se ya desapareció, aparece registrado. Ya están todos desaparecidos, ya todos aparecen registrados, o sea, estamos en el limbo. Entonces, si nosotros internamente no tenemos unos incentivos claros para movilizar un área sustancial de la educación, pues eso nos crea muchos problemas, ¿cierto? Muchos problemas. Por eso es que usted, por ejemplo, en Europa pregunta, aquí hay un grupo de investigación. No, es que aquí no somos grupos, es que somos investigadores. Y hay fondos de investigación, entonces el investigador ya se acostumbró a que hay que aplicar a los fondos y hay que traerlos. Bueno, entonces son como otras dinámicas. Entonces digamos que más o menos esa es como la ruta en que vamos. Ahora, ¿por qué yo les hacía el llamado de que el eje está muy en el profesor, a pesar de que ustedes lo ven siempre que yo lo tengo subrayado con el estudiante? Porque en educación superior de alto nivel se entiende que ese es un binomio inescindible. Un binomio inescindible. Usted es el responsable de que el sujeto llamado estudiante crezca como ser humano, crezca en un área y además no salga frustrado de la investigación desde la universidad, ¿cierto? Entonces, digamos que es por tratar de asignar responsabilidad, así como digo, el profesor es el que jalona muchos factores de aquí, de la alta calidad. El profesor es el directamente responsable del estudiante. Entonces vuelvo y les doy el ejemplo de derecho, que no se ha acabado el problema, lo que les voy a contar. ¿Cómo es posible que en derecho se asuma que el gran maestro haga que más le pierden los estudiantes? Porque es que es tan sabio que nadie le entiende. Entonces, y además, conozco instituciones, y ustedes no van a creer esto, que el parámetro para evaluar un buen profesor es la pérdida del estudiante, la nota perdida del estudiante. Eso es muy común en derecho, y averígüenlo, ustedes deben tener muchos amigos abogados, averigüen que no les estoy diciendo mentiras. Eso suena como a Ripley, pero es verdad. A un profesor le debería dar vergüenza, física vergüenza, que más del 20% de los estudiantes le pierdan. Física vergüenza, porque no tienen la más leve idea de lo que está haciendo, o porque tiene problemas en pedagogía y las tiene que mejorar, o porque tiene problemas en didáctica y lo tiene que mejorar. Entonces ahí es donde está el plan Marshall, el estudio McKinsey y el estudio Preal. El estudio McKinsey le dice a la institución, como este eje es tan importante, usted tiene que asegurar por lo menos 3 cosas, por lo menos, y lo dice claro. El estudio McKinsey hizo un análisis entre los mejores sistemas educativos del mundo, cómo lograban salir adelante, ser los mejores. Y miraron muchos modelos. A ver, vamos a tener las mejores instalaciones, los equipos más modernos, vamos a tener toda la plata de investigación del mundo, y no les funcionaba. Cuando pusieron el eje en el profesor, en la comunidad académica, inmediatamente el sistema cambió.
inmediatamente. Entonces, eso lo mostraban desde 3 perspectivas. La primera, usted tiene que tener un proceso de selección muy fuerte, porque estamos hablando del responsable de una cantidad de cosas. Usted tiene que saber a quién entra a la institución, pruebas psicotécnicas, psicológicas, de área, que sepa por lo menos de su disciplina. Si yo digo, yo sé algo de derecho, pues por lo menos tengo que mostrar a la institución que sí sé algo de derecho. Porque la idea es que a este profesor le tenemos que inculcar que ser profesor universitario es un gran proyecto de vida. Eso no es un escampadero, un segundo trabajo, una opción adicional, es un gran proyecto de vida. Entonces, en el binomio profesor-estudiante. Lo tercero, la institución tiene que asegurarle al profesor todos los elementos para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aulas, por supuesto, no puede ser que tengamos 50 sillas y 100 estudiantes, eso es lógico, eso hay que tenerlo en sus lógicas proporciones. A mí una vez me tocó pelear, quitarle una acreditación a un programa, porque los estudiantes decían, nos estamos hacinando, es que con ese mero hecho no puede haber alta calidad. Entonces, espacios de discusión, herramientas de discusión, tecnología, debe formarlo en TIC, debe darle buenas bibliografías. Entonces el profesor, que además debe ser el primer usuario de la biblioteca, entonces debe tener una muy buena bibliografía para llegar allá. Miren muchachos, no, miren, en la biblioteca está tal maestro, tal profesor, tal texto de tal y tal y tal cosa, vaya, busque que allá está. Ahí están mis libros también, debe tener buenas revistas, textos electrónicos, entonces todo esto lo debe asegurar. Pero para yo tener todos estos, yo para qué quiero todos estos instrumentos, por ejemplo, si tengo un profesor que no los usa. Si el profesor no los usa, el estudiante no los usa, porque mucho menos se va a desgastar, además no va a saber cómo usarlos. Entonces miren que eso se encadena. Por eso yo decía, la responsabilidad primera y nuclear está en el profesor. Obviamente, ¿dónde vamos a medir la alta calidad? En el estudiante. La responsabilidad está en el profesor. Entonces por eso es que la comunidad académica debe estar en permanente interacción con la administración, permanente, entre los dos, hablando de la institución, jalonándola, perfeccionándola, pero el resultado es el estudiante, y ahí es donde se mide, que ahí es donde usted le van a decir, usted es buen profesor, pero no por lo que usted hace, por lo que usted diga que sí sabe, que eso es bien complicado, ¿cierto? Buenos días, mi nombre es Luciana Rodríguez, soy coordinadora actualmente de 2 programas de autoevaluación de la universidad y pues celebro que la Universidad Piloto esté, digamos, arrancando el proceso y yo esté haciendo parte reciente del equipo de trabajo. Quienes hemos estado en esos procesos conociendo el sistema nacional de aseguramiento de la calidad desde el 92, y que las universidades entramos como en los procesos de conocer lo que se pretendía en ese momento del 95. Cuando vemos su exposición podemos ver y podemos de pronto decir, oh, ya creo que nos estamos acercando a construir lo que en ese momento se empezó a llamar sistema, porque empezamos a ver una cantidad de cosas desarticuladas y creo que todos hemos sufrido, tanto docentes como instituciones, en el ajuste de esa concepción y hacia dónde va el país. También celebro de pronto la perspectiva en términos de lo que el CNA en este momento está logrando percibir para el país en términos nacionales e internacionales y las disyuntivas que tenemos frente a lo que es el registro calificado, como la doctora lo mostró, las condiciones de calidad que se nos exigen a las instituciones, a los programas, y lo que el CNA, digamos, exige. Entonces cuando uno ve esto y la reflexión que se hace es que si el ministerio está subiendo las exigencias para los programas y las instituciones, y el CNA entonces también tiene que correrse en los términos de calidad. Entra uno, al mismo tiempo que ve como la panorámica y descansa, pero también entra en ciertas angustias, pensándose que entonces las universidades
terminan, digamos, a la larga reventándose en un proceso donde políticamente no estamos todavía de acuerdo, pero sin embargo las instituciones tenemos que responder. Sí. Como desafortunadamente acá no hay interlocutor del ministerio, pero dada su experiencia y por lo que usted comenta, ya hay mesas de trabajo, digamos, acercándose en esta análisis de la problemática, ¿sí? Quisiera conocer un poco la perspectiva en términos de lo que usted ha interlocutado con el ministerio frente a, uno, la renovación o la revisión del decreto 1295, ¿sí? Dos, la perspectiva de articulación con el CNA. Tres, la articulación con las instituciones, ¿sí? Y vengo, digamos, a la reflexión porque para programas de pregrado se está, digamos, exigiendo para el registro calificado de sus renovaciones unos estándares, por así decirlo, ¿no? Unos lineamientos, unos topes que uno diría, pues sí, no son para un programa de pregrado. Y finalmente, cómo asentar todo, digamos, cómo llegar a la práctica, porque quienes estamos haciendo eso con los equipos de trabajo decimos, pero no podemos responder por esto, porque también hay cosas que se están exigiendo y que finalmente la política nacional no da. O sea, estamos pidiendo, por ejemplo, que hayan doctores en instituciones educativas, pero no tenemos unos créditos educativos para que la gente se forme como educadora. Y a la larga, digamos, las universidades no van a poder responder, y no son solo las públicas, también las privadas se ven, digamos, así tengan los recursos y así tengan todas estas, digamos, apoyos económicos. La dinámica internacional tampoco da para que nosotros podamos lanzarnos, digamos, a esas pretensiones políticas. ¿Cómo usted está viendo esa articulación que se está dando con el ministerio y a qué nos podemos nosotros ver enfrentados, digamos, en los próximos años frente a lo que se nos exige, pero también al vacío que ya se ve que existe? Bueno, entonces voy a tratar de explicar esta última pregunta porque desafortunadamente me tengo que desplazar. Lo primero es que el 1295 tiene unas contradicciones muy fuertes internas, como norma, como ley, muy fuertes. Entre esas, por ejemplo, exigirle a una institución que para un programa realice 2 autoevaluaciones. Eso significa que no se está dimensionando la fuerza que yo les mencioné de autoevalúese, autorregúlese y planifique, que eso es un sistema, ¿cierto? Interno. Eso no tiene presentación. Entonces, digamos que tiene unas rupturas internas que hay que corregir. Pero adicional a eso, cuando estén reformando el 1295 vamos a tener que estar todos muy atentos y reaccionar para evitar una norma que genere un impacto negativo, peor del que generó el 1295. Entonces, tiene que ser una norma clara, de reglas claras, como yo les decía, para programas nuevos. ¿Usted qué necesita? Necesita tener instalaciones, necesita sus profesores, necesita el profesor preparado, un buen pedagogo, ¿qué necesita para abrir un programa? Luego, en una segunda fase, ese mismo decreto tendría que decir: la renovación deberá mostrar avances en esto. Entonces sería muy claro para la institución que hay una base de arranque simple, debe ser simple, y hay una base de renovación de registro calificado un poco más compleja. Hasta ahí. El nivel de interpretación de esa norma para quienes la aplican, que son los asesores de CONACES, no debe ser demasiado fuerte. Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención. Cuando la gente cree que hay problemas internos, lo digo porque en estas discusiones que hemos dado, entonces dicen, no, es que lo que queremos es salir de la discusión jurídica para entrar a la discusión académica. Es que el enredo se hace en la discusión académica, es que no es en la jurídica. Es que la discusión jurídica, si usted le dice a los abogados, usted esta norma, como es primera vez, no la interprete, aplíquela, los abogados entienden. El que no entiende es el académico, ese es el que no le va a entender. Entonces ahí de pronto hay una distorsión mental, que nosotros pensamos que cuando se da enredo dentro del registro calificado es porque hay
discusión normativa, y eso no es cierto. El que está creando el foco de problema o de subir la norma donde no se debe subir es la discusión académica, ese es el que jala la norma hacia allá. Entonces eso hay que corregirlo también, porque hay que explicar hasta dónde va la norma, si es un primer programa, hasta dónde va, y eso lo vamos a entender, y luego hasta dónde la vamos a jalonar. Alta calidad, como les decía, ya eso sí tiene que tener unos horizontes más fuertes. ¿Qué estamos haciendo para ello? Primero, pues vigilando la reforma del 1295, en lo que nos tienen que ayudar todos, porque si no, nosotros no podemos, somos 7. Segundo, participando en todas estas discusiones. Aquí hubo una en Bogotá muy fuerte, yo me paré y dije lo que les estoy diciendo aquí, al final de la jornada. Tercero, estamos tratando de acercar los sistemas, acercar CONACES con CNA, para evitarle más confusión a las instituciones y mejorarlo. Y por lo menos la viceministra es muy consciente de esto y está empeñada en hacer un buen trabajo. Yo tendría la esperanza de que lo logre. Entonces, digamos que ese es un eje nodal donde todos tenemos que trabajar, todos, y estar muy atentos. Lo otro que tú dices es correcto. Si yo les muestro, como les decía en la comunidad académica, lo que sería el paradigma europeo para el nuestro, pues eso significa una gran cantidad de inversión, ¿cierto? Fuertísimo. Que ahí es donde yo les explicaba, el Estado Social de Derecho no es un Estado benefactor, el Estado, por ejemplo, italiano cuando arrancó, o el francés, sí es un Estado benefactor, entonces al francés o al italiano le dan el doctorado gratis, el nuestro no tiene esa cualidad, por lo tanto hay que crear mecanismos para apoyar a la gente y para apoyar las instituciones. En esa dinámica, con el tema de los doctores, yo pondría una fuerza importante en revisar que tengo esperanza de que funcione lo que sería el programa de doctorados de Colciencias. Hay que estar muy atentos con eso. ¿Qué hace Colciencias? Porque Colciencias no ha marcado la pauta de esa dinámica, que la tiene que marcar, y ahí tenemos que tener oportunidad todos. Y lo otro es el ICETEX. El ICETEX viene, eso se los digo, trae unos recursos importantes del exterior en este momento. Están preparando un informe muy amplio sobre cómo vamos a fomentar a las instituciones que quieren acreditarse o están acreditadas, donde un tema nodal sería doctorandos, ¿cierto? Entonces hay que vigilar que cuando ese dinero al ICETEX genere un buen proyecto y dentro de ese proyecto esté esto, para que toda esa cantidad de dinero que va a entrar pues se pueda distribuir equitativamente entre las instituciones para apoyar la acreditación. Entonces yo diría que tenemos que estar siempre muy atentos a los cambios, a las dinámicas, participar en los conversatorios, llevar ideas claras y pues asumir los receptores y los dinamizadores de la discusión, poder acercarnos a ellos sobre todo. Todas las instituciones pertenecen a SCUL, tienen contacto directo con el CNA, entonces yo creo que ese es un buen punto y eso es una tarea prioritaria de gestión administrativa y yo sé que la están haciendo, todas las instituciones están al frente y lo están haciendo y yo espero que logremos avanzar entre todos. Les agradezco muchísimo pues el haber participado en este conversatorio, espero haber aportado en algo al trabajo que están haciendo. Cualquier otra inquietud, rectora, a la orden y a la comunidad académica, para eso estamos en el CNA, para tratar de ir, pues, por lo menos clarificando algunas dudas e irles despejando a ustedes camino en su quehacer. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Diana, muchísimas gracias. Nos sentimos muy complacidos, realmente fue motivador, motivante y muchas respuestas a todas esas inquietudes. Nuevamente le agradezco y le agradecemos en nombre de los directivos de la institución, de toda la comunidad académica. Aquí vemos a los señores fundadores, donde está el doctor Farfán, el doctor Orlando, el doctor Olito, que demuestran el compromiso, como siempre tienen, en liderar todos los procesos de desarrollo de la universidad. Muchísimas gracias y a todos ustedes
señores profesores, señores estudiantes, señores decanos, señores directivos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.